Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Soy Enrique Rodal y les presento a la maestra Brenda Alicia Hernández, que se encargará de dirigir esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión de matemáticas tercer grado. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué vamos a ver en esta sesión, maestra Brenda? En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Calcula y explica el significado de rango y desviación media. ¿Y qué veremos de este aprendizaje esperado? El propósito de esta sesión es consolidar la obtención de información a través de una encuesta y diseñar un muestreo como parte de un estudio estadístico. Los materiales que vamos a utilizar son su siempre confiable cuaderno de matemáticas, lápiz o goma. Quien tenga una discapacidad visual, prepare sus hojas Leyer, punzón y regleta. En medida de lo posible, les sugiero tomen nota de cada una de las dudas que les surjan durante el desarrollo de la sesión para que puedan compartirlas con compañeros y profesores. ¿Iniciamos? Por supuesto, maestra. Ya saben lo que es una encuesta, las características y aplicación del muestreo y las medidas de tendencia central, moda mediana y media aritmética. En esta sesión se consolidarán algunos conceptos sobre estudios estadísticos como una encuesta y una muestra. Se resolverán dudas que enviaron algunos alumnos de tercero de secundaria de toda la República Mexicana respecto al tema. Se pondrán a prueba los conocimientos adquiridos. Veamos algunos conceptos como la encuesta. La encuesta es una técnica empleada en la investigación para obtener datos y analizarlos. Asimismo, es diseñada con el propósito de identificar a qué población o muestra va destinada. Se plantean preguntas específicas y concretas para llegar al objetivo. Lo primero que debemos tener en cuenta para diseñar una encuesta es identificar a qué población va destinada. Llamamos población a un conjunto de individuos o un conjunto de elementos que presentan características comunes. Una muestra se refiere a una parte de la población. Esto es, en caso de que no sea posible encuestar a todos los miembros de esta, podemos encuestar a un porcentaje. Así, una muestra es un conjunto representativo de la población en un estudio estadístico. Entonces el número de personas es menor al de una población. Así es. En general, los datos se obtienen en un estudio o experimento estadístico. Pueden ser de dos tipos, cualitativos o cuantitativos. ¡Claro! Los datos cualitativos son, por ejemplo, el color del cabello, ojos o piel. Y cuantitativos son, por ejemplo, la edad, el peso y la estatura de una persona. Exactamente. En ambos casos se pueden organizar en tablas de frecuencia absoluta, relativa o porcentaje. Cuando el conjunto de datos es cuantitativo y grande, se puede organizar en tablas de datos agrupados en intervalos. Para representar los datos del resultado de la encuesta, es importante realizarlo mediante una gráfica. Hay diferentes tipos de gráficas. Gráfica de barras, que se utiliza para presentar y comparar las frecuencias con que ocurre una cualidad o atributo. Circular, siempre para comparar qué fracción de un todo es cada parte. Gráfica histograma, se presentan datos agrupados en intervalos, la altura de cada barra indica su frecuencia. Gráfica de un polígono de frecuencias, que también muestra la frecuencia absoluta, relativa o porcentaje de datos agrupados. Lo importante es utilizar la gráfica que mejor representa nuestros datos. Enrique, ¿te parece si revisamos algunos retos que realizaron alumnos de tercero de secundaria
referente al aprendizaje esperado? Con gusto, maestra, me parece muy bueno que nos compartan sus actividades. Diseñar una encuesta de un tema de su interés y presentar los datos organizados, eligiendo la gráfica que mejor se adapte para representar la información, es algo que hizo Julieta de Zumpango, Estado de México. Sí, y compartió las siguientes imágenes. Si observamos en la evidencia de su actividad, determinó el objetivo de su encuesta. Ya sabemos que el objetivo consiste en definir qué aspectos de la población se va a investigar y con base en esto, elaborar el instrumento a emplear. También observamos que identificó a la población y la muestra y finalmente seleccionó una gráfica de barras para representar los resultados. Bien hecho, Julieta. Julieta lo que quería obtener de su encuesta era identificar qué red social usan con mayor frecuencia los alumnos de tercero D de su secundaria. La población es de 45 y la muestra es 30 alumnos. Es decir, del total del grupo, solo se aplicó la encuesta a 30 alumnos. La pregunta que les realizó a sus compañeros fue: ¿cuál red social usas más? Como podemos observar, ella realizó una gráfica de barras para representar los resultados. Maestra Brenda, pero su encuesta es de una pregunta. ¿Eso es válido? Las encuestas que son cortas, directas al punto y son lo más claras posibles, resultarán más precisas. Sin embargo, para elaborar el número de preguntas, debemos asegurarnos de haber pensado en el objetivo al que deseamos llegar. Las preguntas no deben ser engañosas o confusas, porque luego he contestado encuestas donde no estoy seguro de mi respuesta. Exacto. Si queremos obtener buenos resultados, debemos tener cuidado en el planteamiento de las preguntas. ¿Qué tipo de datos arrojó la encuesta de Julieta? Fueron cuantitativos. Muy bien. ¿La muestra es representativa del grupo? Sí, ya que representa más del 50% de la población, es decir, fueron 30 encuestados de 45. Así es. ¿Con qué otra gráfica pudo representar esos datos? Circular. Pues también obtuvo el porcentaje de lo que representa cada respuesta. Rogelio de Tula, Tamaulipas, nos escribió que él y sus compañeros pensaron en qué otras áreas del conocimiento se pueden emplear las encuestas como parte de un estudio estadístico y lo acaban de usar en el proyecto de la asignatura de español de tercer grado, ya que analizaron el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas. De hecho, nos envió una fotografía de su proyecto de español. Vamos a verla. Si observamos, la encuesta de Rogelio es cualitativa porque se compone de impresiones, opiniones y perspectivas. Este tipo de encuestas aportan un conocimiento profundo a partir de las preguntas de investigación, pero sus resultados son a veces difíciles de analizar y representar. ¿Y qué es más importante y conveniente, maestra? ¿Usar datos cuantitativos o usar datos cualitativos? Eso va a depender del objetivo que busques, pero los datos cuantitativos pueden ayudarte a observar el panorama general. En cambio, los datos cualitativos brindan información detallada y aportan una voz personal a los resultados de tu encuesta. Enrique, ¿qué debes hacer cuando quieres realizar un estudio sobre un asunto? Determinar qué grupo o población deberá ser considerado para realizar el estudio. Elaborar la encuesta que utilizarán para recopilar los datos en su cuaderno. Hay que reflexionar sobre el tipo de preguntas que se plantearán y las posibles respuestas que se obtendrán. Aplicar la encuesta y clasificar las respuestas obtenidas.
Considerar además qué tipo de representación gráfica y tabular utilizarán. Obtener y verificar las conclusiones a las que se llega. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en el muestreo. El muestreo es una técnica estadística en la que se revisa un subconjunto de una población de estudio y tiene como principal propiedad que es representativo del total, o sea, de la población considerada. El muestreo es el procedimiento que se emplea para extraer una pequeña parte de una población de estudio dentro de un universo o población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población en la que se reproduzcan de la mejor manera los rasgos esenciales que son importantes para el trabajo. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de este. Enrique, ¿cuáles son las características del muestreo? Son varias y se debe considerar el objetivo específico que se ha de lograr, la combinación de procedimientos que tienen mayor posibilidad de alcanzar dicho objetivo, es decir, el método o la técnica a utilizar, la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará, la elección de un tamaño adecuado de la muestra con precisión, es decir, el margen de error y un nivel de confianza aceptable. Existen 4 tipos de muestreo: aleatorio simple, estratificado, sistemático, conglomerado. Enrique, ¿en qué consiste cada uno? Muestreo aleatorio simple. Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Muestreo estratificado. Se pretende asegurar la representación de cada grupo. Muestreo sistemático. Se elige al azar un elemento. A partir de él, cada determinado intervalo se elige quién será parte de la muestra. Muestreo conglomerado. Se tienen varios grupos homogéneos y se eligen grupos completos al azar. Al estudiar una muestra debemos evitar 2 situaciones. Una, hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. A eso se le denomina error de muestreo. 2, hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de lo que originalmente se tomó la muestra. Se conoce como error de inferencia. ¿Se puede saber con certeza cuando una muestra es representativa o no? Hay 2 criterios que permiten tomar decisiones para mejorar la representatividad de una muestra. 1. Una muestra más grande generalmente es más representativa que una más pequeña. 2. Una muestra aleatoria, es decir, elegida al azar, de manera que cualquier miembro de la población tenga la misma probabilidad de quedar en la muestra. Generalmente es más representativa que otra que no haya sido elegida al azar. Las muestras aleatorias son las que se utilizan en los análisis estadísticos. Maestra Brenda, ¿qué le parece si vamos resolviendo las preguntas y dudas que llegaron al set? Me parece buena idea. Alicia de Cedral, San Luis Potosí, nos escribe: estoy confundida y no sé qué tipo de muestreo es. Si se selecciona al azar 3 aulas, si se encuesta a todos los estudiantes en esas aulas, ¿pueden apoyarme? Los alumnos se separan en grupos, aulas, y se eligen algunos de esos grupos aleatoriamente. Todos los miembros de los grupos seleccionados están en la muestra. Muestrear todos los miembros de algunos grupos es un muestreo por conglomerados. Regina de Pinal de Amoles, Querétaro, quiere saber qué porcentaje de alumnos de su escuela miran deportes en televisión. Su papá y su mamá le dan 2 opciones para aplicar la encuesta, pero ella no sabe cuál de las 2 le da la mejor alternativa. La mamá le sugiere que aplique la encuesta en la próxima asamblea escolar por videoconferencia y pregunte a cada tercer estudiante que va entrando si ve o no deportes en televisión.
Su papá, en cambio, le dice que la va a llevar el próximo sábado al juego de fútbol y pregunta a cada tercer estudiante que entre al estadio si ve deportes en la televisión. Ayudemos a Regina a saber cuál estrategia de muestreo será más probable que genere una muestra representativa. A los estudiantes en un partido de fútbol les puede gustar más ver deportes que a los estudiantes que no van a los partidos. Si Regina quiere saber sobre los estudiantes en su escuela, debe realizar una muestra de tal manera que cada estudiante de su escuela tenga la misma probabilidad de estar en la muestra. La respuesta para una muestra más representativa es la que sugiere su mamá. En la asamblea escolar, por videoconferencia, preguntar a cada tercer estudiante que ve entrando si ve o no deportes en televisión. Fueron todas las preguntas que nos hicieron llegar. Ahora, ¿qué más vamos a ver, maestra Brenda? A continuación repasaremos las medidas de tendencia central. Estas son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. La moda es el dato que más se repite. La media aritmética es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Maestra, ¿y se pueden obtener las medidas de tendencia central en una encuesta cualitativa? Muy buena pregunta. De las tres que mencionamos, solo es posible la moda. Las medidas de tendencia central son usadas recurrentemente para obtener datos cuantitativos. Veamos un ejemplo. En una escuela ubicada en Cuetzalan, Puebla, le preguntan las calificaciones de la materia de matemáticas a un grupo de 14 alumnos. A continuación se presentan las calificaciones que sacaron. 9, 10, 8, 7, 5, 6, 7, 9, 6, 10, 9, 6, 5. Con estas calificaciones se pide que calculemos la medida de tendencia central. Iniciemos con la moda. Si observamos los datos, el valor que más se repite es 9. La mediana lo obtenemos ordenando los datos de mayor a menor o viceversa y buscamos el dato central. En este caso son 7 y 8, porque el total de todos los datos es par. Obtenemos la media o promedio, tenemos que 7.5 es la mediana. La media aritmética es el promedio de las calificaciones, es decir, la suma de todas las calificaciones y se divide entre el número de alumnos y el resultado es la media aritmética o comúnmente conocida como promedio. Para ese ejemplo, la media es 7.57. Hasta aquí hemos terminado de consolidar la obtención de información a través de una encuesta y estudiar muestras y diseñar un muestreo. ¿Qué te pareció, Enrique? Uy, maestra, bastante interesante. Me gustan los estudios estadísticos. Muy bien, Enrique. ¿Podrías indicarme qué aprendiste en esta sesión? Aprendí que la encuesta se utiliza con el fin de obtener, con ahorro de tiempo y esfuerzo, datos de una población. Aprendí que para garantizar resultados fiables se escoge una muestra adecuada a la información deseada. El entrevistador debe diseñar una serie de preguntas en un lenguaje claro para que los consultados respondan sin problema. Muy bien. ¿Y qué más? Aprendí que una vez identificada la población por estudiar, el tamaño de la muestra debe ajustarse para que la información obtenida represente a aquella. Muy bien. ¿Y cómo puedes representar los resultados?
Bueno, pues los resultados se pueden representar con tablas o gráficas. También se pueden calcular una o más medidas de tendencia central para un mejor análisis de los datos. Muy bien, Enrique. Al inicio de la sesión dije que pondríamos a prueba nuestros conocimientos. Enumeren en su cuaderno del 1 al 10. Yo haré 10 preguntas y ustedes únicamente escribirán las respuestas. Las preguntas del 1 al 8 corresponden a falso o verdadero. Y en las preguntas 9 y 10 tendrán que seleccionar el inciso con la respuesta correcta. ¡Iniciamos! En los siguientes enunciados coloca F si es falso y V si es verdadero. 1. La encuesta es el método de investigación basado en un cuestionario con preguntas normalizadas que se aplican a los integrantes de una muestra o al total de una población de estudio. 2. Al conjunto de elementos que desean estudiar se les llama población. 3. El muestreo es el método utilizado para obtener una muestra. 4. Una muestra es cierta porción de una población escogida al azar. 5. El tamaño de una muestra es el mismo en todas las encuestas. 6. Se encuesta preferentemente a personas adultas. 7. Debe aplicarse a todos los encuestados el mismo cuestionario. 8. Importa que la muestra sea representativa para generalizar los resultados obtenidos. Hasta aquí hemos contestado las primeras 8 preguntas de nuestra evaluación. Ahora deberán seleccionar el inciso correcto de las preguntas 9 y 10. Selecciona el inciso correcto. Pregunta número 9. Al realizar un informe final de una encuesta, se debe considerar al menos los siguientes elementos. Inciso A. Título. Presentación del tema. Descripción del cuestionario empleado. Mencionar la población de estudio, el tamaño de la muestra. Descripción de los resultados obtenidos y aquí incluimos el uso de tablas o gráficas. Análisis de datos encontrados, conclusiones. Inciso B. Título, mencionar la población de estudio, el tamaño de la muestra. Descripción de los resultados obtenidos y aquí incluimos el uso de tablas o gráficas. Análisis de los datos encontrados. ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? Número 10. Pedro quiere saber qué porcentaje de alumnos de su escuela tienen computadora. ¿Cuál estrategia de muestreo será más probable que genere una muestra representativa? Inciso A. Obtener una lista alfabética de los nombres de todos los estudiantes en la escuela y escoger cada 10º estudiante de la lista para encuestarlo. Inciso B. Enviar un correo electrónico a cada estudiante preguntando si tienen computadora y usar las primeras 50 respuestas. Pregunta 1. Verdadero. Pregunta 2. Verdadero. Pregunta 3. Verdadero. Pregunta 4. Verdadero. Pregunta 5. Falso. Pregunta 6. Falso. Pregunta 7, verdadero. Pregunta 8, verdadero. Pregunta 9, inciso A. Pregunta 10, inciso A. ¿Cómo les fue? Espero que estos resultados les sirvan de referencia para medir qué tanto se apropiaron del tema. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. En caso de que no cuenten con él, lo pueden encontrar en internet en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Hemos terminado. Soy la maestra Brenda y como siempre ha sido un gusto estar con ustedes.
Me despido con esta reflexión. Sin autodisciplina, el éxito es imposible. Sigan pendientes de las próximas sesiones de Aprende en Casa 2. Yo soy Enrique Rodal y fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.